Con el programa Diálogos. Diálogos es un programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca es promover una reflexión crítica sobre temas vinculados a identidad cultural, pueblos originarios, interculturalidad y descolonización. Bueno, parece que son varios temas, pero todos están conectados, todo está bastante conectado. Tendiente siempre a buscar y lograr alcanzar una sociedad tolerante, una sociedad en la cual las diferentes matrices culturales sean tomadas en cuenta y respetadas por igual. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un programa con 2 bloques, conversando sobre 2 temas principalmente. Un poco conversar sobre la coyuntura política actual, y después vamos a conversar sobre salud intercultural. Bueno, y de inmediato presentamos a nuestro primer invitado. Se trata de Liboomir Fernández. Él es un conocido periodista limeño y que es corresponsal allá en la República. El saludo de Liboomir. Liboomir, muy buenas noches. Pues Roland, gracias por la invitación y gracias a los televidentes de Televisión Universitaria aquí de programa. Bien, Liboomir, antes de comenzar a charlar un poco sobre la coyuntura política, ¿qué te parece si vemos un video preparado por el equipo de producción que tiene un conjunto de entrevistas, de puntos de vista de la población sobre la coyuntura actual? Perfecto, sí, entonces vamos con el video. La gente quiere que se vayan todos. Se fue el presidente, que se vayan también los congresistas. ¿Cuál es el miedo de convocar a un nuevo proceso electoral? Yo creo que ese sentimiento está, y si hacemos una encuesta a nivel de la región y a nivel del país, va a salir, ¿no?, que la mayoría se debe ir, los congresistas se tienen que ir. Pero lamentablemente la realidad nos demuestra torongo no come torongo. Eso significa que, mira, las últimas leyes que se han promulgado, incluso la ley que ha promulgado el señor Vizcarra, entrando ya, asumiendo la presidencia, de que va a fiscalizar todos los organismos menos el Congreso de la República. Entonces es necesario, la gente quiere, sí quiere, pero en todo caso, si eso es lo que se quiere, creo que hay que buscar los mecanismos respectivos. El centralismo es la principal causa de la gran corrupción y los pueblos siguen postergados. En el norte del Perú, ¿por qué no se puede ejecutar el presupuesto de la reconstrucción? Porque simplemente hay un conjunto de normas burocráticas que no permiten el gasto público y tampoco se les da potestad a los gobiernos regionales y locales para que puedan ejecutar esos presupuestos. Entonces seguimos en lo mismo. Al final el centralismo sigue manejando la miseria de los pueblos. Entonces yo creo que en ese sentido un nuevo gabinete con estas personalidades puede ser interesante y puede implicar algunos cambios. Ojalá sea así. Yo personalmente no me entusiasmaría mucho por cuanto no va a cambiar el tinglado, es decir, la forma de gobierno, las bases, diríamos, para conducir desde el punto de vista del partido de PPK, que además representa también Vizcarra, va a seguir siendo parte de lo que ya hemos notado con el presidente que ha renunciado, ¿no? Entonces creo que tampoco no podemos ser ingenuos de llenarnos de demasiada expectativa. Tenemos que darnos cuenta que Martín Vizcarra es el defensor de la minería transnacional. Él siempre ha trabajado a favor de la minería transnacional y cuidado sus intereses, ¿no? Y seguramente que va a legitimar más concesiones, dará mayor apertura a que se sigan explotando. Pero el tema central de la gran minería no es ese, sino al menos sensibilizarlos para que hagan un mayor aporte en temas de impuestos, ¿no?, al tesoro público, de manera que se podría generar mayor inversión en obras, ¿no?
pero la tendencia de ellos, incluido el expresidente PPK, era recortar los impuestos, dar pie a que ellos ingresen y hagan una explotación a su libre albedrío, y eso ha generado pues consecuencias negativas para el país. Vizcarra ha trabajado años el tema del trasvase de aguas, el tema de Pasto Grande, el tema de ganar territorio para la región Moquegua. Eso lo ha trabajado desde muy joven, ¿no? Si lo vemos por la parte sentimental, entonces podríamos tener la hipótesis de que él va a continuar favoreciendo a Moquegua. Pero si nos ponemos en el plan de exigir que sea sincero y realista, Vizcarra tendría que dar una mirada más transparente, ¿no? Y tendría que dejar él también la parte sentimental de pertenencia a una región y ubicarse en la investidura que tiene como es un presidente del país, y tendría que también pensar en la región de Puno. Yo espero que el actual gobierno pueda tener una política ambiental más seria y haga respetar los derechos de los pueblos indígenas, pero sobre todo haga respetar las normas ambientales del país. El problema es que no hay un cumplimiento de estándares internacionales, ¿no?, en el respeto por el medio ambiente, en el cuidado de los recursos naturales, de nuestra selva, de nuestra Amazonía, y en las zonas altas igual. Ya hablando en el tema de la interculturalidad, por una política intercultural justamente, ¿no? Es decir, no una política de la verticalidad, sino de la horizontalidad, ¿no? Una política que verdaderamente sea de consensos, ¿no? Una política dialógica que permita justamente comunicarnos, ¿no? Y algo muy importante, que los políticos verdaderamente encarnen, ¿no?, y asuman la representación de la población. En la actualidad nadie se siente representado. Si tuviéramos que escoger, digamos, de 20 políticos, ¿cuál de los 20 me representa a mí? Yo me quedo con ninguno, ¿no? Entonces, en realidad creo que eso hace ver de que hay un quiebre entre la representación política y los ciudadanos. Entonces, esas cosas, por ejemplo, tenemos que retomar. Bien, hemos tenido unas intervenciones interesantes, ¿no?, que el equipo de producción ha rescatado, ha producido, con la periodista Soledad Rosario, con el abogado, ex gobernador Mauricio Rodríguez, con el profesor de la Facultad de Derecho Boris Espesúa y con el consejero regional Walter Pasto, que han dado algunas pinceladas, ¿no?, algunas pinceladas con respecto a este problema de coyuntura que Liubomir nos está llevando a reflexionar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular, quizás comenzaríamos, Liubomir, que des una pincelada, una visión, tu percepción de estos problemas de crisis política que estamos viviendo en los últimos días, en los últimos meses, ¿no? Mira, yo creo que el gran problema del país puede ser en parte la centralización respecto a la toma de decisiones de proyectos importantes. Pero yo pienso que el gran problema del país es que hemos tenido gobiernos, en principio, que están en una lógica distinta a la lógica del interior del país. Hemos tenido gobiernos que lo que primero han hecho es legitimar una forma de vida, una forma de gobierno y una lógica de desarrollo, ¿no? Y la lógica de desarrollo es el negocio. La lógica de desarrollo es que tiene que imperar la libertad empresarial con la libertad del negocio, del emprendimiento, y todo lo demás no importa. O sea, han hecho del Perú un negocio los políticos, quienes nos han gobernado. Lo que tú dices es interesante, porque a eso algunos analistas le llaman que a partir de la reforma neoliberal de la década del 90 se ha instaurado una especie de orden neoliberal, ¿no? Una especie de sistema, ¿no?, en el cual aparece precisamente lo que tú acabas de mencionar. Ahora mira, la lógica del mercado, entiendo que, y también consiento la tesis de que, bueno, el Estado no podría meterse pues en la lógica, ¿no es cierto?, del mercado, del costo-beneficio, ¿no es cierto?, en la lógica de los bienes y servicios. Pero lo que pasa es que se llama neoliberal, ¿no es cierto? Hay algunos estudios que lo llaman así, porque ahora es el Estado la herramienta para que todo sea privado, ¿no es cierto?
no doy educación, no incremento presupuesto a la educación pública, pero fortalezco y doy beneficios para que se fortalezca la empresa privada. Le pongo fiscalización a través del SUNEDO a las universidades públicas, la legitimación, la acreditación, la mejor capacitación, pero a las universidades privadas no las toco, ¿no es cierto? O sea, eso ya ahora es el Estado el que promueve la inversión privada, ¿no es cierto? Entonces es una lógica de gobierno que el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, va a encarnar, y no podría ser menos, porque en principio no es un presidente elegido por el pueblo, que le corresponde el cargo constitucionalmente, estamos de acuerdo porque así lo establece la Constitución, pero no va a ser un presidente que quiera cambiar las cosas o modificar algo la forma como se ha venido a hacer gobierno en este país. Eso no, eso es un gobierno de continuidad, es un gobierno de la legitimidad. No te olvides de que cuando salieron los Keikovideos o los Kenjivideos, otros los llaman, la clase política dominante, ¿qué dijo? Sacaron de las pantallas a los representantes de izquierda y empezaron a hacer consentir a los que en coro, a los que estaban de acuerdo porque sea la legitimidad de Martín Vizcarra. Entonces dijeron, hay que legitimar a Martín Vizcarra, hay que darle el apoyo, él va a ser un gobierno con mayor legitimidad y de cara al interior del país. Entonces, de tal manera que han hecho consentir y han creado una corriente de opinión para que no crezca o no se vea la otra tesis de las nuevas elecciones. Claro, que ante la coyuntura hubiera sido necesario. En su momento ha tenido, digamos, un fuerte impulso, ¿no? O sea, bajo la denominación un poco, para algunos extrema, de que se vean todos, ¿no? Sí, pues. Que se vean todos, que hayan elecciones, una buena opción. generales. Es una buena opción. Porque el hecho de que hayan salido los Keikovideos o los Kenjivideos no significa que la otra clase política sea la más ad hoc o sea una clase política que nos represente a todos. Es una clase política que tiene una forma de gobernar. Bajo esa misma lógica se ha dirigido Toledo, se ha dirigido Ollanta, se ha dirigido Alan García y su gobierno. Entonces no nos pueden decir que por los Keikovideos ya nosotros somos buenos y todos los demás son malos. Lo que debía haber en este país ante la coyuntura que había era una crisis política a partir ya del caso Lavallato. Entonces creo que lo mejor que pudo haber hecho, y no lo ha hecho el señor Vizcarra, es decir, bueno, va a haber un gobierno de transición que lo voy a representar, pero vamos a ver los mecanismos legales para que en adelante haya una nueva elección, porque el Perú necesita oxigenarse. El caso Lavallato ya pues ha enrostrado cómo se maneja esta estructura, ¿no? Y yo sí soy de las personas que creen de que la corrupción creo que es la hidrolina de este sistema neoliberal, porque se definen intereses, porque ya el sector empresarial se ha metido a la política, al bolsillo de la política. Cuesta todo, se definen intereses. Hace poco han convocado Proinversión, convocó a todos los empresarios para que les digan, a ver, bueno, presenten sus mejores propuestas para que hagan las plantas de tratamiento de la ciudad de Puno. En el fondo no se están defendiendo que haya mejor protección del medio ambiente en el Titicaca. En el fondo están viendo cómo sacan mayores recursos del Estado. Y me da la sensación que los grandes capitalistas me parece que son más marxistas que los marxistas, porque necesitan del Estado, ¿no es cierto? Necesitan que el Estado abra el caño, necesitan que el Estado les afloje las leyes, necesitan que haya un Congreso complaciente con un sector empresarial, que todo esté a su favor, ¿no? Claro, al final siempre hemos tenido capitalistas mercantilistas, ¿no? Sí, pues mercantilistas. ¿no? Que realmente han visto al Estado como una especie de aliado, ¿no? De aliado con el cual se negocian. Sí, bueno, sí, y en sí, el caso de la crisis de corrupción que vivimos es una clara evidencia, ¿no? Pero yo tengo una pregunta. Y también un asunto, disculpa, ¿no te parece que este fenómeno que estamos viviendo de Lavallato y todo eso, pero también hay que tener claro de que Lavallato es un caso particular, pero todas las empresas transnacionales y los poderes fácticos así trabajan? Es grande y pequeño. O sea, lo mismo que hacen acá en Lima, con el caso Lavallato, lo hacen acá. Porque hoy día veo la conferencia de una candidata, Jessica Paza, y en la conferencia de prensa he visto que hay empresarios que ya están detrás de la candidata. Y están detrás de la candidata porque quieren poner la camioneta, quieren poner los volantes, de tal manera que ese sector mercantilista, ese sector empresarial que quiere hacer negocio como de lugar, ya están para traérsela o metérsela al bolsillo, ponerla de su lado a la candidata o a los futuros candidatos. En el fondo, yo pienso que el sector empresarial debe alejarse de la política y cumplir su rol empresarial cuando haya
o cuando se necesite o cuando se le convoque para un proceso que desde todo punto de vista tiene que ser súper transparente. Lo que pasa es que en el Perú la corrupción se ha vuelto una forma de vida. Uno habla con empresarios y dice, oye, pero ¿no te parece injusto que des una coima? O sea, hasta haces competencia desleal, porque tú pones la coima y aquel que quiere quizás empezar limpiamente no lo va a poder. Incluso la corrupción genera competencia desleal. No, y la corrupción, tal como decía ahí el estudio, el famoso estudio de historia de la corrupción en el Perú, la corrupción en el Perú, desde inicios de la República a la fecha, es responsable del 50% de la ausencia de progreso a nivel nacional, ¿no? O sea, uno puede pensar que no solamente es la clase política, en fin, o asuntos de otra índole, pero el 50% de las posibilidades de desarrollo han sido quebradas precisamente porque tenemos una corrupción sistémica, una corrupción estructural, ¿no? Es que hemos llegado a un punto en que ya no interesa el común, ya no interesa que la sociedad mejore. Hemos llegado a un punto en que hay que defender nuestros intereses y los intereses del grupo. Bajo determinados valores, ¿no? Por ejemplo, se discute un poco este valor del emprendimiento, ¿no? Cuando a veces yo pienso, ¿no?, que se prostituye un poco la expresión emprendimiento, porque el emprendimiento puede ser emprendimiento de tipo social, de tipo comunitario, pero se presenta este emprendimiento individual, individualista, del negocio, pero y ahí entra la corrupción. Pero el sistema en el que vivimos es ese, pues. Es primero te desarrollas tú, segundo tú, cuarto tú te resuelves tu problema de salud, tú te resuelves tu problema de educación, tú te resuelves todo. Y entonces cuando tú vas a la calle, ¿no es cierto?, vas a avanzar pisando cabezas. Y si mañana tienes que traerte abajo un proceso que vaya a perjudicar a muchos, lo hacen. No hay ningún problema. O sea, porque en la lógica del negocio ya no se deposita el vivir módicamente, sino albergas la esperanza de vida de la familia, de los hijos, de los nietos. O sea, en el negocio ya está inmiscuido el futuro. Entonces, si eso es en una unidad, imagínate tú, de la totalidad de la población que somos, todos ahora quieren hacer un negocio. O sea, no han visto, la mayoría, no todos por supuesto, pero hay un grueso sector de la población empresarial, formado, que quiere salir adelante, quiere crecer ya rápido en el momento, pero haciendo negocio. Y eso es también propio de una política del Estado que no fortalece, no ayuda a que también los buenos profesionales estén donde deben estar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo de que esto va a cambiar en la medida que haya políticas concretas. Hace 2 días he estado revisando cómo es que en Singapur, por lo menos, han hecho que la clase profesional tenga la preponderancia de vida. Los mejores estudiantes, previa evaluación y en cada etapa, son los que tienen los cargos más preponderantes en el Estado. Y son a partir de ellos como reflejo, como espejo, para que los demás puedan copiar ese modelo. Pero acá no. Acá está sobrepuesto el compadrazgo, el cabrero cargado a Juan Luque, el abrego cargado a Iván Flores. Eso predomina. Entonces, ¿cómo rompes esa barrera? Yo creo que quienes nos están gobernando ahora son recontra malos, tan malos que politizan, sectarizan el trabajo, y entonces hace que nuestros mejores talentos se vayan. Un poco has tocado el tema un poco de la parte más local, regional, un poco aterrizando en nuestra realidad regional. Las últimas semanas, los últimos días, la gran noticia ha sido que ya a puertas de salir, Juan Luque lo que ha hecho es colocar a determinados personajes un poco grises en posiciones expectantes, ¿no? Cuando uno podría pensar de que, digamos, en la parte final de una gestión uno trata de corregirse, mejorar, por lo menos salvar un poco hasta la dignidad de tipo profesional, política, sí, pues. Pero lo que sucede es más bien lo contrario, o sea, profundizar, digamos, esto que pones el ejemplo del compadrazgo, de estas redes con las cuales se llega al poder muchas veces en el interior del Perú, o sea, a través de redes que no necesariamente son políticas en el buen sentido, sino son redes de intereses particulares, ¿no? Mira, si hay algo que ha permitido el señor Juan Luque evidenciar en su gestión, es que, y el mensaje que le ha dejado un ex rector de una universidad particular, es que hay que hacer, para llegar a un puesto, no necesariamente tienes que ser bueno, tienes que haberlo cargado al político o tienes que haber financiado su campaña. Eso explica por qué el señor Ruy Niño de Guzmán, director regional de Agricultura, está en el cargo. Eso explica por qué
su jefe de campaña, motivador de campaña, ¿no? Su operador, su consuelo, digamos, en esos momentos de angustia de campaña, el señor Maximiliano Cornejo ahora está en la Dirección Regional de Educación de Puno, cuando esos cargos le deberían corresponder a un profesional más capacitado, que tenga mayor preparación técnica. Y sabe, y lo paradójico es que mientras acá en campaña ellos hablan de que hay que darle la oportunidad a los mejores técnicos, ellos hacen lo contrario. Pero lo que resulta ofensivo es que mientras eso pasa acá, en Arequipa están haciendo de que los técnicos que se fueron vuelvan. O si no, los técnicos que representaron o asesoraron a un ministro o un ex viceministro estén ahí dirigiendo las políticas locales, con todos sus defectos. Acá no. Acá un ex rector de una universidad particular ha puesto a su jefe de campañas. En otras palabras, para el ex rector no vale ni siquiera los mejores talentos de su propia universidad. Lo que también podría estar demostrando que para el rector, el ser rector, el ser hombre académico, no era un fin, era un medio. Sí, pues. No, o sea, no era un fin. Se puede suponer, digamos, que un hombre que proviene del campo universitario, hay pues fines, ideales, ¿no? Pero con esto se demuestra pues, que simplemente todo esto fue una pantalla, simplemente fue un medio para alcanzar el poder, para acomodar a un para ellos social. No cuentan sus alumnos, no cuenta la meritocracia, no cuenta la mejor preparación, no cuenta. Cuenta la argolla. No, cuenta la argolla, cuenta ser pico, cuenta ser confía, eso sí cuenta. Pero no cuenta que hay que Puno tienen que dirigir los mejores técnicos, aun cuando sean puneños o sean limeños, pero tienen que ser los mejores, porque el campo necesita los mejores técnicos. La pregunta es, ¿quién dirige ahora el sector agricultura algún día sabrá, por ejemplo, cuál es el comportamiento de la alpaca cuando baja de 4.000 a 2.000 metros por pasto? ¿Sabrá qué le pasa al ganado? ¿Sabrá cómo será el empadre controlado? ¿Tendrá idea de cómo se maneja? No, yo creo que no, de ninguna manera. Estoy convencido de que eso tenemos que cambiarlo, y los electores para las próximas elecciones tenemos que tener bien en clarito a quién le vamos a dar la oportunidad que nos gobierne, y si salga quien salga, tenemos que fiscalizarlo al milímetro. Así es. Y lo que acabas de decir último es importante, porque eso corresponde un poco al espacio de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Sí, los colegios profesionales. Los colegios profesionales que tienen que hacer todo ese trabajo con vistas a que cada vez elijamos de mejor manera, ¿no? Sí, pues, y eso requiere mayor ciudadanía. Exacto, ¿no? En esta democracia que también es discutible como sistema, ¿no? Bueno, te agradezco. Muchas gracias. Creo que podríamos seguir charlando. Seguro. Agradecido por la invitación y adelante con el programa. Los he visto muchas veces y hay muchos temas que rescatar, muchos temas que debatir y sobre todo muchos temas que afrontar con los personajes indicados. ¿No? Personajes como quienes son los funcionarios que nos representan o dirigen las políticas de nuestra región. Y es importante abordar estos temas porque implícitamente le estamos dejando a nuestras autoridades el destino nuestro, el destino de la región. Porque pase lo que pase, va a influir en nuestras vidas. Si mañana llega mejor la educación, en buena hora será para nuestras futuras generaciones. Si mañana empeora, nos va a perjudicar. Eso tenemos que visionar, eso tenemos que apuntar. Y eso pasa por unirnos entre quechuas, aymaras y finalmente ser puneños. Y tenemos que trabajar por ser puneños. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues periodista del Diario de la República, y no solo periodista, es un profesional que ejerce un liderazgo de opinión importante en la región. Bien, ha sido la conversación con Ludomir Fernández sobre la coyuntura política. Luego vamos a conversar en el siguiente espacio con la licenciada Juana Sotomayor sobre salud intercultural. Pero antes vamos a un espacio comercial y retornamos. Estamos en la segunda parte de nuestro programa y vamos a conversar sobre salud intercultural, tal como lo habíamos anunciado. Este vínculo entre la salud y la interculturalidad, que realmente hay que conversarlo, darle varias vueltas, porque se tiene, digamos, el imaginario, la idea de que, bueno, la salud desde el punto de vista occidental, científico, es la única vía, camino para alcanzar el bienestar y la salud de la población. Pero creo que debemos ya comenzar a pensar, aunque ya existen colectivos que lo hacen, de que conjugar
conjugar las diferentes maneras o procedimientos de la salud. Para eso estamos con la licenciada Juana Sotomayor para charlar de este tema. Inmediatamente la presentamos. Licenciada, muy buenas noches. Bueno, agradeciendo siempre a INDECA por esta oportunidad que nos brinda para poder tratar este importante tema que es el tema de la interculturalidad y de cómo se ve el aspecto de salud para poder insertar dentro del proceso actual. Así es. ¿Qué le parece si vemos un video un poco para presentar, introducirnos en el tema y de ahí seguir charlando? Perfecto. Vamos al video entonces que preparó el equipo de producción. Salud intercultural. La interculturalidad en salud es un concepto reciente que se desarrolla como respuesta a las reivindicaciones de pueblos indígenas y de su derecho a la identidad cultural. Pero también corresponde a una tendencia global de incorporar el derecho a la diferencia, que distingue y propicia el diálogo y la convivencia entre distintos grupos culturales en un mismo territorio. El Perú, según información oficial del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, registra 55 pueblos indígenas. Estos pueblos han optado por más de un tipo de organización, hablan diversos idiomas y tienen costumbres, tradiciones y percepciones propias de su cosmovisión. Es por ello que el Estado peruano viene poniendo énfasis en la necesidad de adecuar la atención de salud a los contextos culturales propios de cada pueblo indígena u originario. En ese marco, en octubre del año 2015, el Ministerio de Cultura, mediante Decreto Supremo número 003-2015-MC, aprobó la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural. Esto con el objetivo de orientar, articular y establecer los mecanismos de acción del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa del país, promoviendo así un Estado que opere con pertinencia cultural y que contribuya a la inclusión social, la integración nacional y la eliminación de la discriminación. Bajo esa misma línea, el Ministerio de Salud, en abril de 2016, aprobó la Política Sectorial de Salud Intercultural mediante Decreto Supremo número 016-2016-SA, que regula las acciones de salud intercultural en el ámbito nacional, a fin de garantizar el ejercicio de este derecho por parte de los pueblos indígenas u originarios. La aplicación de estas normas es obligatoria para todos los sectores e instituciones del Estado, así como los diferentes niveles de gobierno, quienes deberán promover políticas y programas para generar estrategias, medidas y acciones para las intervenciones conjuntas con instituciones y así lograr objetivos comunes en salud intercultural. Bien, hemos visto una breve introducción que el equipo de producción ha preparado sobre el tema de la salud intercultural. Licenciada, luego de ver el video, su enfoque, su manera de ver esta articulación entre lo intercultural, la salud, y que también puede ser con otros sectores, que no necesariamente sea la salud, ¿no? Indudablemente. Bueno, es una necesidad. En salud se observó que una de las determinantes más importantes para que la salud vaya mejorando en el país justamente era ver el aspecto social, económico y cultural. Y cuando hablábamos del tema cultural, nos encontrábamos con una barrera importante que no permitía el acceso de la ciudadanía en una proporción que se requería en ese momento a los servicios. Entonces se habla de la interculturalidad, cosa que recientemente ha sido ya normada y se está trabajando la interculturalidad en la adecuación misma ya de los servicios. En el caso de la región, nosotros nos encontramos con el parto, por ejemplo, vertical, que ha sido adecuado en las casas de espera para poder hacer que ya no solo a través del idioma, que es una condición fundamental que se indica a los profesionales de la salud que van a trabajar en los establecimientos de primer nivel, siendo un requisito para la comunicación con las personas que sepan hablar el idioma nativo de la zona. Indudablemente que no solo está el idioma, no solo están algunas costumbres, está también el uso de algunos recursos que en el tiempo y gracias a la cosmovisión andina se han ido utilizando. Nosotros sabemos
que solo a partir del siglo XX ha habido un proceso, digamos, acelerado de desarrollo en la introducción de la medicina occidental, fundamentalmente. Pero que además en estos últimos años se ha visto la necesidad de incorporar el tema de la cultura, de la cosmovisión andina a la salud. Este es un proceso que no solo se está desarrollando en el Perú, es un proceso que se está desarrollando en toda América y fundamentalmente hemos visto que hay grandes avances en el caso de Bolivia, que ya ha incorporado dentro de su constitución y dentro de su normatividad, así como nosotros hemos sacado alguna normativa, ellos han incorporado el tema de la salud, pero desde el punto de vista andino. Han incorporado a profesionales, porque es un conocimiento antiquísimo el que se maneje y que todavía nosotros aún no lo estamos concibiendo como tal, dentro del proceso, digamos, moderno, porque los curanderos, las parteras ya han sido incorporadas en el proceso mismo en Bolivia. Falta que nosotros avancemos hasta allí. Indudablemente es un gran avance el hecho de que ya estemos aceptando que existen otras formas de medicina. Ya hay algunas entidades en salud, como por ejemplo de salud, que está trabajando el tema de medicina alternativa. Nosotros estamos hablando de la incorporación de la medicina natural en todo el proceso de salud. Cuando ustedes hablan de interculturalidad, hablamos del respeto de ambas culturas, y en este caso el respeto de la medicina occidental, conocida como formal, a la medicina andina, que también encierra un bagaje de conocimientos ancestrales que tendrían que ser incorporados incluso científicamente dentro del proceso formal de la salud que tenemos nosotros. Pero disculpa, colocabas un elemento importante de algunas, en el caso de Bolivia, de experiencias de que el Estado Nacional como tal incorpora a sus diferentes sistemas, que en este caso es el sistema de salud, a los agentes, sujetos de las comunidades y sus propias experiencias de salud, ¿no? Y lo incorpora. ¿Tú crees que nosotros podamos llegar a un momento, o sea, una etapa de la historia, un cambio, etcétera, en el cual podamos como sociedad y como Estado Nacional incorporar a la estructura del Estado estas tradiciones, esta interculturalidad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un horizonte posible o va a ser más difícil que otros países, no? Bueno, hace un momento había un tema político y la calidad de gobernantes que tenemos. Es tan importante definir qué calidad de gobernantes tenemos, qué percepción del mundo tienen estos gobernantes, y tenemos que ver que una de las mayorías que tenemos en el país de población justamente son estos pueblos originarios, los que indudablemente han migrado hacia las ciudades, pero mantienen y conservan todavía sus tradiciones. Yo creo que más que ser posible es una necesidad. Nosotros necesitamos incorporar dentro de nuestro sistema formal estas costumbres, este conocimiento ancestral, porque más que costumbres, más que tradiciones, más que esto, tenemos que ver qué es conocimiento. El conocimiento del manejo de plantas, el conocimiento del manejo de la tierra, el conocimiento del manejo de animales, el conocimiento del manejo del medio ambiente. Yo creo que nos enseña muchísimo la vida y la cosmovisión andina a nosotros, que creemos que manejamos todo. Finalmente, la cosmovisión andina es una cosmovisión, maneja integralmente todos los recursos, tiene su propia percepción de vida y de muerte, su propia percepción de enfermedad, tiene su propia percepción de cómo
se debe curar. Entonces es necesario esa percepción incorporarla a la vida normal, natural nuestra, porque también encierra un conocimiento y existe poca investigación al respecto. No obstante, nosotros en el caso de Puno hemos tenido grandes precursores, llamémosle, de la salud, como Manuel Núñez Butrón, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido al doctor Frisancho, que ha hecho un trabajo sobre el tema de manejo de plantas medicinales, y además hay una serie de personas que son desconocidas para nosotros, que han trabajado estos temas y que es necesario recoger esa información y es necesario trabajar con los elementos que todavía están en pie, están vivos y que consideramos maestros que deben llegar a los espacios de salud para poder enseñar ese conocimiento. Todavía no hemos visto esa parte, todavía no trabajamos en investigación de lo que podría significar el manejo y el uso de las plantas medicinales y de otros mecanismos que se utiliza en el mundo andino para poder curar las enfermedades, para poder tratar las enfermedades y para poder hacer que no existan finalmente enfermedades, ¿no? Mencionabas este punto de la investigación, el punto y la necesidad de que no es que sea que se tenga que incorporar, sino que es una necesidad realmente como sociedad que incorporemos estos saberes al sistema formal, digamos, en este caso de la salud. Pero también tengo la impresión de que también tiene que haber una fuerte de modificación, reforma en la enseñanza universitaria de la salud. Sí, una debilidad que estamos confrontando en este momento, y este es un canal universitario, es justamente la identificación del profesional de la salud con las actividades que se desarrollan ya en el espacio laboral en salud. La identificación tiene que ver muchísimo con la necesidad que tenga el profesional de ejercer su función, ejercer su labor con humanismo, con honestidad y con vinculación fundamentalmente al interés máximo de la salud, que es la vida y es la defensa de esta vida en todos sus aspectos por los profesionales de la salud. En la formación y en el sistema formativo se debe incorporar necesariamente, primero, un concepto humanista. Segundo, se tiene que conocer que más allá de una medicina, digamos, formal, existe una medicina que ha pasado a ser informal en el siglo anterior y en este último siglo, en el siglo que estamos viviendo, ¿no? Porque anteriormente, si nosotros recordamos, no habían tantos médicos como ahora. Los médicos y los profesionales de la salud han ido desplazando a los otros practicantes de la salud, que podrían llamarse todos aquellos curanderos y etcétera, que han existido en otra hora y que han tenido que confrontar estos problemas de la salud. Entonces, esos saberes, esos conocimientos, tenemos que ir fusionándolos al conocimiento moderno, que indudablemente también tiene su mérito, pero que es necesario que reconozcamos implícitamente que existen otros conocimientos, y eso debe empezar desde el sistema formativo, desde las universidades, desde la formación que se da en estos espacios tan importantes y que deben requerir fundamentalmente ese compromiso que debe tener el profesional de la salud para la función que va a ejercer después. Cosa que parece que en estos últimos años no se está dando, porque vemos un profesional siempre apresurado y viendo la hora y cumpliendo con el tiempo estricto que tiene que elaborar. Falta identidad. Ese es un problema que se confronta en salud y que, bueno, también desde la parte normativa y de leyes se tiene que ir también aclarando. No, y precisamente uno puede confrontar también que es en el campo de la salud donde se ve la fuerte presencia de la cultura occidental, ¿no? Digamos, con la salud desde el punto de vista científico, ¿no? Y la medicación, los procedimientos, ¿no?
Y esto quisiera recoger tu opinión, es un espacio en el cual ahí sí se ve, ¿no? Lo que a veces conversamos también nosotros de la colonialidad, ¿no? Cómo está presente la cultura occidental dominante, y es en la salud y sus procedimientos en los cuales a veces se ve esta fuerza, ¿no? En otros espacios quizás puede haber algún tipo de conquista, de mayor diálogo intercultural, pero en el caso de la salud es difícil entrarle al diálogo intercultural con el saber científico en salud de Occidente. Claro, la mentalidad es una lucha y una confrontación de culturas absoluta. Claro. Porque, vuelvo a decir, el concepto de vida y el concepto de vida occidental son completamente distintos. El concepto de vida andino es completamente diferente. El concepto de salud misma andino y el concepto occidental son completamente diferentes. Entonces, hacer que estas dos culturas se encuentren en el tema de salud, indudablemente que requiere de mucho trabajo. Lo importante y lo que nos fortalece es que ya dentro de la salud se ha concebido la necesidad de establecer, por ejemplo, y de transversalizar el enfoque de interculturalidad, como lo señala el video, además de incorporar el tema de pueblos originarios. Entonces, ya se ha pasado en una etapa posterior a la adecuación de servicios que ha significado, por ejemplo, la instalación de casas maternas y otra serie de aspectos que se están viendo dentro de los procesos de salud para que puedan ir incorporándose algunas costumbres, algunas creencias y etcétera, para que no exista ese divorcio entre los establecimientos de salud y el sistema de salud mismo, que tiene su propia estructura, pero que ya va aceptando paulatinamente esta necesidad de incorporar estos saberes. Eso me parece importante porque ya existe una definición, una concepción desde el Estado de incorporar el enfoque de interculturalidad y de reconocer la existencia de los pueblos originarios, que es un avance grandísimo en el tema de salud. Yo creo que salud y educación son dos espacios donde la cultura occidental ha pegado muy fuerte y que necesita y requiere ir descolonizándose poco a poco y finalmente llegar a una simbiosis en la cual seguramente saldrá una forma de confrontar los problemas de salud de manera propia, como el país lo puede hacer de acuerdo a las condiciones epidemiológicas que tenemos en este momento. Así es. Bien, en realidad interesante conversar esos aspectos de contexto y de hondura en el tema de la salud intercultural. Bueno, agradecemos a la licenciada Juana Sotomayor, que espero que no sea la primera vez, para seguir conversando de estos temas y de otros también vinculados en este caso, a la interculturalidad y la salud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la segunda parte del programa. Agradecer esta oportunidad que nos brindan para conversar un poco y hacer conocer a la población que también la Dirección Regional de Salud está trabajando justamente este tema y estamos preocupados porque nuestra cultura andina también tenga una posibilidad y un encuentro con la cultura occidental en el caso de salud y se pueda finalmente llegar a un proceso de no solo de encuentro, sino de simbiosis y de confrontación de un tema tan delicado como es la salud y la vida de los seres humanos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias más bien a la licenciada Juana Sotomayor. En este espacio hemos conversado sobre salud intercultural. La primera parte un poco sobre la coyuntura política y en la segunda parte ahora sobre salud intercultural. Bien, hacemos una pausa comercial pequeñísima, me dice el productor, me dice que la pausa va a ser pequeñísima, una pequeñísima pausa comercial y retornamos con la parte final del programa. Vamos a ver un video sobre conmemorando el 8 de abril, que se recordó la muerte de este gran prócer, no solamente nacional, local, sino latinoamericano, como es Pedro Vilcapasa. Pedro Vilcapasa, 236 años después. Vamos
a ver el video. Pedro Huelca pasa, gorongor comantapa, cha, hopun jauyo cercamos ka, aswanka rilactaca, ma, español pajpun kunka, ma. Pedro Vilcapasa Alarcón, conocido como el Puma Indomable, nació en la comunidad de Mororco, a 20 kilómetros de la ciudad de Azángaro. Un hombre que lideró y luchó con un ejército de más de 10.000 combatientes como parte del proceso de la revolución tupacamarista contra el abuso de los españoles. Conversamos con Grover Cutipa, productor de la radionovela Pedro Vilcapasa, y nos cuenta quién fue este hombre. Pedro Vilcapasa fue un hombre quechua de Azángaro. Desde su niñez él vio o contempló la explotación de su pueblo por los españoles, ¿no? Entonces, pero él siempre con esa idea de liberación, pues alzó la rebelión, se alzó, organizó a sus hermanos y hizo la revolución junto a Tupac Amaru. Pero tuvo el apoyo de su esposa, Manuela Copa Condori, siempre el varón y la mujer en el pueblo andino, ¿no? Entonces, pero cuando estuvo ya organizando Pedro Vilcapasa la revolución, a él pues le ofertaron el oro y el moro, ¿no? La corrupción, pero él no fue corrupto, él fue un hombre que tenía ideas y pues organizó la revolución. Sus batallas se desarrollaron en cerros y pampas de Puno, tales como la batalla de Condorcuyo, Puquina Cancari, el asedio de Puno, la toma de Capachica, el incendio de Huancané, así como la batalla de Quinzazulca. Todo esto fue parte del proceso de la revolución tupacamarista, según indica el historiador puneño René Calcín. Esta revolución tupacamarista tuvo 3 fases. La primera, dirigida por José Gabriel Tupac Amaru, esto empezó el 4 de noviembre de 1780 y justamente hasta su inmolación, porque una vez al ser capturado, el 18 de mayo de 1781 pasó a la inmortalidad José Gabriel. Desde entonces asumió en una segunda fase la revolución tupacamarista Diego Cristóbal Tupac Amaru. Quizás ese periodo, definitivamente ese periodo ha sido el más importante de la revolución. Y el más importante ha sido, en el caso de lo que ahora es el Perú, y en la primera y en la segunda fase cumplió un rol totalmente importante Pedro Vilcapasa. Él estuvo encargado de los patriotas de 2 provincias, por entonces había 5 provincias, de Azángaro y de Carabaya. La causa principal de su levantamiento de Vilcapasa fue la imposición de un gobierno virreinal abusivo y que básicamente excluyó totalmente a las bases indígenas, según indica el arqueólogo Roberto Ramos. La imposición de un gobierno virreinal abusivo, coaccionador y que básicamente excluyó totalmente a las masas indígenas, a los mestizos y algunos criollos emergentes. En términos territoriales, en Puno, por ejemplo, hay una gran desilusión a partir de la mita minera. No te olvides que la mita minera tenía que enviar anualmente miles de gentes, básicamente todas las provincias del sur del Perú, incluidas Azángaro, Lampa, Huancané, etc., y también las provincias del Cusco y del sur peruano. Para mí ese es uno de los elementos fundamentales. 2, el rol de los encomenderos. El rol de los encomenderos, un rol casi abusivo, expoliador, ¿no es cierto? Y de alguna manera también el conjunto de las autoridades que impone España genera un descontento total en esta masa. El Puma Indomable fue traicionado por uno de sus soldados y tomado prisionero el 30 de marzo de 1782 en el estallido de la última batalla de Quinzazulca. Posteriormente es condenado a la pena de descuartizamiento por el mariscal José del Valle un 8 de abril de 1782. Este día se efectuó la ejecución en la plaza de Azángaro, hoy llamado Plaza San Bernardo. Vilcapasa fue amarrado a las cinchas de 4 caballos que, al ser aguijoneados
corrieron en un mismo momento en direcciones distintas como para arrancarle los miembros, pero Vilcapasa resistió, por lo que tuvieron que doblar el número de caballos, pero así tampoco pudieron ser arrancados. Durante su martirio, Vilcapasa no cesaba de gritar, que traducido al español sería: Asangarino, por este sol que nos alumbra, aprended a morir como yo. ¡Este indio es muy fuerte! 8 caballos no pueden destrozarlo. Si 8 caballos no logran destrozarlo, ¡córtenle la cabeza! ¡Hay que matarlo, eso! ¡Listos! ¡Va! ¡Así tienes que morir! ¡Así tienes que morir! Ahora, ¿qué nos dejó Vilcapasa para estos tiempos? Lo fundamental es que hemos pasado ya el bicentenario de esta gesta heroica, pero para el bicentenario de la República significa la lucha comprometida del pueblo puneño y de nuestros antepasados, los quechuas y aymaras, en la consolidación de forjar un Perú con más justicia y libertad. Un hombre bien preparado, que luchaba por los ideales del bienestar de su pueblo, del buen vivir, ese día, ¿no? Entonces, para esta época la enseñanza para los jóvenes es pues que sigamos su ejemplo, a pesar de que haya corrupción, pero sigamos su ejemplo de luchar por nuestro pueblo. Bien, ha sido un informe preparado por el equipo de producción, conmemorando pues, ¿no?, el 8 de abril, en el que se recordó la muerte de ese gran prócer de la independencia americana, de la lucha indígena, de la lucha decolonial, y que seguramente en el futuro, cuando las cosas cambien y cuando se refunde el Estado Nacional peruano, tendrá un lugar especial a nivel nacional. Todavía este tipo de líderes, de personajes históricos, solamente de manera soterrada se valoran a nivel regional, a nivel local, pero no tienen la valoración y el reconocimiento continental y nacional como debería ser. Seguramente en el futuro, cuando se refunde la patria, tendrán el lugar que corresponde, ¿no? Bien, de esa manera llegamos al punto final de nuestro trabajo del día de hoy, y simplemente recordar que mañana a las 9:30 en Radio Pachamama estamos con nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo, en el cual se va a tocar precisamente el tema de hoy, pero en formato más radiofónico, sobre la salud intercultural y sobre Pedro Vilcapasa Alarcón. Y bueno, un último mensaje, un último aviso a todos ustedes. El día 19 de abril va a ser la avant premiere, la presentación de la película Huñaypacha, una película que ha sido galardonada de manera internacional. Su director, Oscar Gatacora, ha sido reconocido como el mejor director latinoamericano menor de 35 años en el Festival de Cine de Guadalajara, precisamente con esta película que es enteramente en aymara y que realmente es una obra de arte cinematográfico, no como las películas un poco comerciales en las cuales hay una estructura ya más o menos definida, sino es una película que se constituye en una obra de arte cinematográfico hecha desde Puno y que ya está comenzando a cosechar premios y reconocimientos internacionales. El 19 de abril en el Cine Planet. Hay que ir porque el Cine Planet tiene pues un sistema en el cual si no hay la suficiente concurrencia, inmediatamente se corta la programación, ¿no? O sea, hay que, como puneños, tenemos que estar respaldando y yendo a ver esta interesante película. Bien, de esta manera llegamos al punto final. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.